RTP. Ya está con nosotros 7:11 de la mañana Iván Rodríguez, exministro de Energía, varios puntos que tratar en materia energética y también, ¿por qué no?, en materia minera, sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en el país. Bienvenido a la mañana en RTP. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Quisiera empezar por lo que mencionábamos hace un poco y para ampliar y también poder decirle a nuestros radioescuchas o informarlos sobre qué tanto se ve afectado Ecuador con este rompimiento de relaciones diplomáticas y también con el impedimento de importación de energía desde Colombia. Yo mencionaba unas declaraciones recientes de la viceministra colombiana, que hablaba que Ecuador depende entre un 9 hasta un 11% de la importación de energía. A su criterio, ¿qué tan cierto es esto? Y una explicación también de si sería factible, dependiendo de nuestras condiciones de líneas de transmisión o no. Realmente depende de las épocas, depende de las lluvias. El año pasado, cuando tuvimos apagones de hasta 14 horas, la energía de Colombia fue muy importante. Pero de alguna manera el SENACE aprendió la lección y la filosofía del SENACE en este momento es preservar el embalse de Mazar. En la zona Mazar hay 3 generadores, ¿no? Está Paute, Mazar y Sopladora. De tal manera que en la medida que usted tenga suficiente agua en el embalse de Mazar, usted va a tener más o menos 1.700 megavatios. ¿Cómo hacer para que el embalse de Mazar esté lleno o tenga suficiente agua? Tratan de mantenerlo a la cota más alta y con el propósito de que no baje el embalse, se compraba energía a Colombia o se compraba energía a las barcazas. Si usted tiene suficiente hidroelectricidad, hay ocasiones en que la hidroelectricidad nuestra puede abastecer hasta el 90-95% de la demanda. Hay otras épocas del año que eso no es posible y usted tiene que prender las plantas térmicas porque son más caras. ¿Por qué usted usa más hidroelectricidad que plantas térmicas? Por el costo de la energía. Es mucho más barato cuando genera con hidroelectricidad. Entonces, yo resumo, contestando a su pregunta, que la energía de Colombia es importante, pero no es imprescindible en la medida que nosotros tengamos nuestra hidroelectricidad, con nuestros embalses con agua y sobre todo algo que me parece el gobierno todavía no ha hecho desde mi punto de vista, es tener un parque térmico operativo en un 40%. Cuando hablo de un 40% me refiero al 40% de la demanda. Por ejemplo, si usted tiene un poco más de 5.000 megavatios de demanda, desde mi punto de vista usted debería tener al menos 2.000 megavatios en el parque térmico operativos. Según informe del SENACE, eso no existe. Usted tendrá disponibilidad de 1.300, 1.500 megavatios, pero no están absolutamente en buenas condiciones. Entonces me parece que la tarea que le falta hacer al gobierno es, desde mi punto de vista obviamente, es hacer un diagnóstico del actual parque térmico, cómo se encuentra, y llegar, de ser posible, a tener los 2.000 megavatios, ¿no? Según informes del SENACE, usted tiene más o menos 530, 540 megavatios con una obsolescencia de más de 40 y 50 años. Entonces, le pongo un ejemplo. Si usted tiene un vehículo de 40 años, usted no va a hacer un viaje largo. Ese es parte del problema. Pero volviendo al origen de su pregunta, no es importante, pero por el momento no es imprescindible la energía de Colombia. Continúe, Pamela. Doctor, le quería preguntar yo también tal vez sobre el nuevo proyecto de ley que se espera que pase al CAL y luego ya a las comisiones respectivas, en donde se habla justamente de la reforma del artículo 25. Allí se establece que el Estado podrá delegar de manera excepcional la participación de ciertas actividades al sector público de energía eléctrica, pero también del sector alumbrado público general, mediante procesos de selección. Allí hablan de esta delegación que podría también ser a empresas privadas, estatales, extranjeras y también a empresas de economía
Popular y Solidaria. ¿Cómo usted evalúa esta delegación, sobre todo porque ya es la tercera vez, no en este, digamos, en este preciso tema, pero es la tercera vez que el Ejecutivo ya envía este tipo de proyectos relacionados con energía y previo hubo un tropiezo con la Corte Constitucional? Me parece que este artículo es importante y eso me hace comentar lo relacionado al Plan Maestro de Electrificación. Ya. ¿Por qué los apagones? Porque el Plan Maestro de Electrificación no se ha cumplido por diferentes circunstancias. Usted tiene proyectos hidroeléctricos que tienen 6, 7 años ahí que no salen adelante porque no son bancarizables por diferentes circunstancias. Entonces llega un momento en que nos damos cuenta que el Estado no cuenta con los suficientes recursos económicos para seguir adelante con los procesos. Pero al estar incluidos en el Plan Maestro de Electrificación, el sector privado tampoco puede desarrollarlos, más allá de que hay algunos proyectos que son demasiado caros, pero estamos en un círculo vicioso que el gobierno no cumple con el plan maestro, no se ejecutan los proyectos y los que sufrimos somos nosotros los de la ciudadanía. De tal manera que me parece absolutamente válido que en situaciones excepcionales se pueda delegar al sector privado mediante PPS, que son proyectos públicos de selección, o sea, son licitaciones, ¿no? Pero si usted me permite destacar lo que para mí es importante en el proyecto, y obviamente le puedo hacer un par de comentarios de lo que yo hubiera aspirado al proyecto, es que en este momento, y volviendo a la falta de generación en algunos momentos del año, se permitía generar con energía hidroeléctrica, se permitía generar con energía, con gas natural, con paneles fotovoltaicos, pero no se permitía generar con gas diésel, o sea, diésel fundamentalmente. Ujú. Hay unidades que pueden trabajar con diésel y con gas natural. Entonces yo en conversaciones sostenidas con funcionarios del ministerio, les decía que desde mi punto de vista era importante abrir el abanico. ¿Qué quiere decir abrir el abanico? Que se permita la autogeneración con todo tipo de generación. Porque eso es inmediato. O sea, usted en más o menos 6 meses usted puede incorporar plantas térmicas hasta superar el problema, porque nosotros tenemos un déficit de generación, es evidente, en ciertas épocas del año me refiero, ¿no? Ujú. Y si usted no permite la autogeneración con todo tipo de generación, podríamos tener problemas. Entonces, finalmente el gobierno aceptó que esa es una debilidad de nuestro sector y e incluyó en el nuevo proyecto de ley la autogeneración, ¿no? Dice cualquier tipo de tecnología, lo cual me parece a mí que es muy importante. Y otro detalle, si usted me permite, es el distrito autónomo energético. Eso es un concepto nuevo que cierta parte de... Yo soy asesor externo de Corpey y hemos venido conversando por más de 6 meses sobre la necesidad de esto. Y le explico en qué consiste. Si usted tiene, por ejemplo, en Durán, un sector de camaroneras, un sector de industria en general, ellos han sufrido mucho porque además de la generación, nosotros tenemos problemas muy serios en la transmisión y en distribución. Hay un informe del SENACE del 2024-2026 que indica el estado en que se encuentra el sector de transmisión, al cual nosotros no le hemos dado mucha importancia porque solamente hablamos de generación, y el sector de distribución. Me explico, o sea, hay líneas de transmisión que están cargadas al 90 y 98%, y hay transformadores que también tienen lo que se llama cargabilidad, o sea, están trabajando su potencia nominal al 99, 100%, de tal forma que si una industria solicita una demanda de 20 megavatios, la empresa CENEL en este caso le dice, no estamos en capacidad de ofrecerle esos 20 megavatios. O sea, así está el sector. Si usted implementa el sistema de generación perdón, el sistema autónomo energético, le permite a un grupo de industrias, voy a poner un ejemplo, 50 megavatios, que puedan conseguir una autogeneración solamente para ese grupo. Y esa generación puede ser con cualquier tipo de tecnología o puede ser hidroeléctrica, es decir, usted se puede conectar a la red.
Entonces, la falta de oferta del Estado puede ser reemplazada por una iniciativa privada de autogeneración que permita a ese sector que necesita tener más oferta porque su demanda ha aumentado, cubrirla con generación térmica del sector privado. Entonces, eso es un factor, es un paso importante que se ha dado a la ley y ojalá la Asamblea lo vea así. En términos generales, le voy a decir, usted puede solucionar el problema del sector eléctrico desde dos puntos de vista, o aumentando oferta por parte del Estado, que yo he sugerido en varias oportunidades, se haga un análisis del parque térmico, tengamos nosotros al menos 2.000 megavatios en energía firme. Energía firme es la energía térmica, es decir, una energía segura. Energía firme no es la hidroeléctrica porque depende de factores climáticos. Energía firme no es paneles solares. Energía firme no es generación eólica. Energía firme sería con gas natural, que a propósito estamos como retrasados en la exploración del gas natural. Deberíamos ser mucho más activos y Ingeniero. hacer una licitación en el gas del Golfo. No lo hemos hecho. Usted tiene Termogas Machala con 105 megavatios de una capacidad posible de 450, pudiendo subir a 600. Es decir, hay muchas cosas que hacer todavía. ¿Por qué la una es energía firme y la otra no es energía firme, Porque ingeniero? la energía térmica usted la hace con combustible, depende del combustible, que es fácil adquirirlo. En la energía hidroeléctrica usted depende de las lluvias. Okay. Fíjese que Y ya el tuvimos... otro, los vientos, Bueno, eso es a lo que se refiere usted. sí, Adelante, entonces, la Astrid. energía firme es la energía segura y la energía que no es firme es la hidroeléctrica, la Vale. eólica. Gracias, ingeniero. Adelante, Astrid. Ingeniero, y dentro de lo que usted ya mencionaba, de verdad que parece bastante interesante y apropiado, este distrito autónomo energético, sobre todo por el crecimiento de ciudades, y la expansión y la creación de nuevas urbanizaciones en los cuales no solamente tenemos un problema de generación, sino se evidencia el problema de distribución y otros problemas energéticos que no se han dado solución a lo largo de este tiempo. ¿Qué ciudades o qué zonas son las que en estos momentos están críticas y en donde por ello se debería tomar en cuenta esta propuesta que usted está señalando en estos momentos? Hace poco estuvimos haciendo una consultoría del sector camaronero y en las provincias de la costa, al hablar con los diferentes representantes del sector camaronero, nos manifestaban que en varias provincias, Guayas, en Santa Elena, en Manabí, en El Oro, tienen problemas por falta de abastecimiento. Ellos piden a la empresa CENEL en este caso 20 megavatios, 15 megavatios, 30 megavatios, ¿no? Y le dicen no tenemos disponibilidad. De tal manera que en esas zonas críticas, ¿no?, es fácil conseguir la autogeneración a través de los distritos autónomos energéticos. Fíjese que el sector camaronero en el 2019 tenía un consumo de 8 kilovatios por hectárea. Hicimos nosotros un estudio para la Cámara Nacional de Acuacultura. Hace un par de meses estuve conversando con funcionarios de CENEL, monitoreando un poco cuál es el crecimiento de la demanda del sector camaronero. Y me decían que había crecido en algunos casos hasta 30 kilovatios por hectárea, lo cual quiere decir, y como promedio 20 kilovatios por hectárea, es decir, 3 veces más del consumo del 2019. El sector camaronero en el 2016 era el segundo en exportación de su producto. Ahora, el primero era el banano, ahora casi duplica el banano. De tal manera que el crecimiento del sector camaronero en este momento es muy importante y no se encuentra debidamente abastecido ni en energía, ni en transformadores, ni en líneas. Entonces hay mucho trabajo que hacer en ese sector y para esto sirve el Distrito Autónomo Energético, porque en aquellas zonas donde CENEL no tiene capacidad económica para cambiar los transformadores o para mejorar las líneas, le permite a un sector privado, se reúnen 3, 4, 5 camaroneras, ¿no?, y se autoabastecen con generación de un sector privado. Eso se trata. O sea, ayuda bastante.
¿Usted considera que las condiciones en las que se generaría esta delegación del sector eléctrico, justamente porque previo a que se apruebe, la Corte había dicho que era demasiado amplio, entonces ahora hacen estas dos ubicaciones, ¿no? Que es cuando no se esté cumpliendo el plan, el PME, del cual usted habló hace un momento, y también cuando el SENACE identifique que haya déficit. ¿Usted considera que en estas dos circunstancias es necesario aplicar esta iniciativa de ley que está tomando el Ejecutivo, o habría también algún tercer punto a considerar? Mire, desde mi punto de vista, lo que está incluido en el documento del gobierno enviado a la Asamblea es importante, pero yo también había sugerido a ciertos funcionarios, ¿no? Que yo uso una expresión, ¿no? Desamarrar todo, es decir, o desatar las amarras. Yo soy partidario de la libre comercialización de energía, es decir, y le voy a explicar por qué. Hace un momento yo le decía que la filosofía de SENACE era mantener el embalse de Mazar, y para mantener el embalse de Mazar lo hacía vía Energía de Colombia o vía Energía de Barcazas. Si usted permite la libre comercialización de energía, o sea, yo no digo que usted contrate, que el Estado contrate ni pague nada, sino que yo privado me pongo de acuerdo con un sector camaronero, lo que de alguna manera se soluciona con autogeneración, pero yo voy más allá. Yo le diría, yo te vendo energía a un sector camaronero, a un sector industrial en general, ¿verdad? Bajo mi riesgo yo pongo el generador y me entiendo con el sector privado. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de mañana que el Estado quiere mantener Mazar y Colombia no está por alguna circunstancia, o Colombia está, pero con una energía térmica muy cara. Recuerde que en los apagones de 14 horas tuvimos energía hasta 60 centavos. La barcaza tiene un precio fijo, pero si yo tengo en el país una tercera energía de un sector privado que me la puede vender a 15 centavos, obviamente yo tengo más alternativas y decido a quién comprarle, o al privado que está vendiéndole a otro privado, o a las barcazas que están con su precio X, o a Colombia. Y la energía, el costo de la energía de Colombia varía. La vez pasada como promedio fue 30 centavos. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no se permite la libre comercialización de energía? No me dejo un contrato, yo me encargo, o sea, además de estos distritos autónomos y del sistema de generación distribuida, yo me encargo de venderle directamente a un privado, ¿no? Y bajo mi riesgo, ¿no? Eso todavía no se ha dado, y yo en alguna conversación que tenía con ellos le decía, pero si usted me permite rápidamente, ¿no? Yo le decía, oferta de energía o disminución de demanda. Cuando usted repara parque térmico o adquiere parque térmico por parte del Estado, usted aumenta la oferta. ¿Cómo disminuye la demanda de energía? Con estos distritos autónomos, con la autogeneración de todo tipo, ¿no? Con la generación libre, o sea, la libre comercialización. Pero hay dos temas importantes que a mí me gustaría tocar rápidamente. Es el sistema de alumbrado LED. El sistema de alumbrado LED en CENEL, o sea, en las 11 unidades de negocio, fundamentalmente en la costa, a usted le permite disminuir 100 megavatios. Y que no se ha hecho. De proyectos totalmente financiados. No solamente que no se ha hecho, sino que hay proyectos, hay compañías que le financian absolutamente todo, que le dan 6 meses de gracia. CENEL lleva 2 años en este proyecto y todavía no lo saca. Y si usted quiere cambiar las luminarias LED a nivel país, son 200 megavatios. Además de la disminución del costo de mantenimiento, que son más o menos en CENEL unos 70 millones de dólares por año. Entonces hay cosas que no se entienden. Y finalmente quería comentarle algo sobre paneles solares. O sea, yo no estoy en contra de los paneles solares, más bien yo tengo una propuesta. Existe una tarifa dignidad aquí en el país. Esa tarifa de dignidad le permite a usted acceder, si usted es un consumidor de la sierra, hasta 110 kilovatios hora, y en la costa hasta 130 kilovatios hora. ¿Cuál es el beneficio de esta tarifa? Que usted paga 4 centavos al kilovatio hora y más o menos puede pagar entre 8 y 10 dólares mensuales. Si hay una política del gobierno de ahorro de energía,
¿no? Usted puede abrir un proyecto que diga ahorra energía. Entonces, si yo soy dirigido a usuarios de 400, 500 kilovatios hora, es decir, no estoy pensando en los grandes usuarios de 3.000, 4.000 kilovatios hora, sino pequeños usuarios. Usted puede hacer una obra social. Si usted le pone, permite que le pongan 5 kilovatios en paneles a un usuario y que usted baje de 400 kilovatios hora a 100 kilovatios hora y hace ese proyecto para 50.000 familias. En lo que respecta a la tarifa de dignidad, usted tiene que flexibilizarla, es decir, si yo soy de 500 kilovatios hora y bajo a 100, me permitan entrar a la tarifa de dignidad, porque en este momento usted tiene que mantenerse 11 meses con ese consumo. Entonces, lo que yo propongo es cualquier usuario que se inscribe en ese proyecto con paneles solares logre disminuir de 500 kilovatios a 100 kilovatios. Estoy hablando de una referencia, un ejemplo sencillo, 5 kilovatios por usuario. Si usted logra este proyecto, ponerlo en nuevas viviendas o en usuarios ya establecidos, 50.000 usuarios, usted logra bajar hasta 250 megavatios durante 3-4 horas del día, ¿no? Y usted tiene una energía limpia, ¿no? Saca del sistema 250 kilovatios hora en ciertas horas del día, ¿no? Y hace una obra social. ¿Cuál es el beneficio para el usuario? Si el usuario paga $50 por ponerle una cantidad, baja a 10, para hablar en números sencillos, usted se ahorra $40, pero durante los 5 años que usted amortiza ese proyecto fotovoltaico, usted le sigue pagando a CENEL. CENEL se toma los $10 que le corresponden a esa energía y los 40 le paga al financiamiento, y ahí interviene el Estado. El Estado debe buscar un financiamiento, ¿no? De tal manera que yo, usuario, sigo pagando mis $50, 10 se van a CENEL, 40 se van a pagar la deuda, pero en 5 años esos $40 sirven como una alcancía, un chanchito, ¿no? Que me permite tener algún dinero después de 15, 20 años, ¿no? Que no existía, porque en este momento yo los $50 los estoy pagando a CENEL. Ingeniero, le quedamos muy agradecidos. Una gran mañana por usted. Igualmente, muchas gracias. RTP